aprovecho para comentarles, bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. Aprovecho para comentarles y ahorita que hay 222 conectados. Espero que de esos 222, más o menos 130, 140 presentes en este primer periodo. Van como 90, ¿va bien? Recuerden que me tienen que mandar sus fechas. Mándenmelas por privado, porque luego los grupos los pierdo. A ver, empezamos a escribir algo así y se pierden los mensajes. Como saben, lo que les había comentado, por cuestiones personales, la siguiente semana yo me voy a ir, no voy a estar aquí en México. Yo regreso hasta el lunes 13, cuando empiezan los exámenes. No se preocupen, les voy a seguir respondiendo dudas. Ustedes mándenmelas. ¿Qué va a cambiar? Que tal vez no se las responda de una manera inmediata. Voy a manejar 2 horarios para responder dudas. Es decir, voy a dejar que se me acumulen, porque voy por cuestiones de trabajo. Ya los últimos 3 días sí ya me voy a dar una vuelta yo recreativamente. La mayoría del tiempo voy a estar ocupado, pero voy a dejar que se acumulen todas las dudas. No se preocupen ustedes, o sea, si yo de repente reviso ya mi celular allá y veo que hay 50 mensajes, los 50 mensajes los voy a contestar. No hay tema, no se preocupen. Pero lo voy a manejar en 2 horas. Se le fue el internet, ¿verdad? Creo que Edgar, sí. Hola, hola, ¿me escuchan otra vez? Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, es que se colapsó un segundo mi computadora. Bueno, se le acabó la batería. Lo que les comentaba es de que les voy a contar sus dudas, nada más que en 2 horarios que voy a establecer. Ustedes mándenmela, van a tener una respuesta, no se preocupen. Solamente esa como tolerancia, ¿no? De que puede ser que no les conteste de manera inmediata. Voy a buscar también un horario adecuado para ambas partes. Es una diferencia de alrededor de 7 horas. Entonces también les voy a contestar yo a las 9 de la mañana, 10 de allá, para que ustedes revisen y les suene el celular a las 3 de la mañana. Así que voy a buscar una manera adecuada. Ustedes síganme mandando sus dudas, solamente que igual no va a ser tan rápido, ¿va? Y los que están en el grupo de los que van a presentar, ayúdense, respóndanse entre ustedes. Al final, insisto, ya muchos de ustedes les he resuelto casi las dudas que normalmente llegan a generarse. Lo de potencia requerida y potencia disponible lo vamos a ver en operaciones. Eso nada más queda pendiente, digamos. De ahí en fuera, ayúdense entre ustedes, explíquense. Ya si yo veo que se atoran, ya intervengo yo. O si pueden y alguien como que no sabe nada qué onda, por favor alguien etiquéteme. O póngale el del asterisco mi nombre. Ya si yo cuando sea la hora determinada, la reviso y ya nada más me enfoco en esa pregunta como tal. ¿Va? Por favor. Y bueno, ya después de este aviso parroquial, vamos a dar inicio a la parte de aerodinámica. ¿Ok? Aerodinámica es pura teoría. No se van a encontrar ejercicios de ninguna situación. No les va a venir que resuelvan alguna ecuación de levantamiento, algún factor de carga en específico. O sea, donde tengan que hacer operaciones, para aerodinámica no aplica, ¿ok? Pura teoría. Iniciamos con conceptos en general. Tenemos estos conceptos que por sí mismos los van a preguntar de manera muy textual a lo que establecen los manuales. Tenemos la primera definición que es aerodinámica. Aerodinámica la van a encontrar ustedes en su examen como la parte de la física que trata los efectos producidos por la acción del aire, atmósfera entre paréntesis, y así se lo van a encontrar, textual con el atmósfera entre paréntesis, sobre un cuerpo.
Como tal, la parte de aerodinámica no simplemente establece, o estos cuerpos no solamente van a tener contacto con el aire, sino con diferentes tipos de fluidos. Entonces, la definición que viene en el resto de los libros, excepto en SIAC, se define como rama de la mecánica que estudia los fluidos compresibles en movimiento. Para que estén ustedes enterados como de la definición adecuada, pero, insisto, deben apegarse a la definición de SIAC, que es la que está en la parte superior. Ahorita se la subrayo, porque así se la van a encontrar ustedes en su examen, ¿ok? Igual con la atmósfera entre paréntesis. Seguimos con qué es flujo. Flujo es el movimiento de un fluido. Fluido, para nosotros entendámoslo de manera más sencilla, que es el aire, ¿ok? ¿Qué es capa límite? La primera capa de este fluido, de este aire, sobre la superficie de un cuerpo. ¿De qué cuerpo estaríamos hablando? De un perfil alar, del ala, del fuselaje, etc. ¿Qué es flujo laminar? El movimiento del flujo continuamente y de manera uniforme, en donde se establecen trayectorias paralelas entre sí, es decir, el flujo que va a tener y que se va a generar a través del mismo contacto de la superficie y que va a tener la forma o va a tener la dirección paralela a ella. En la imagen que tenemos aquí, que es una imagen de un perfil alar sometido a un análisis aerodinámico en un software llamado ANSYS, vemos las líneas blancas que están paralelas entre ellas. Este es el flujo laminar. ¿Okay? Flujo turbulento, movimiento desordenado, ya habíamos visto. Desorden de líneas de flujo, cuya trayectoria tiene cambios de dirección muy marcados. Es decir, aquí las situaciones o el flujo turbulento que podemos apreciar es principalmente en esta sección, ¿no? Que ya es consecuencia del desprendimiento de la capa límite. ¿Qué es líneas de corriente? Trayectoria seguida por una partícula de un fluido. Y que es compresibilidad. Propiedad que hace que los cuerpos que se disminuyen, bueno, es la propiedad entre que los cuerpos van a aumentar o disminuir de volumen respecto a una condición de presión. ¿Okay? Estos son conceptos generales y textuales a lo que ustedes se van a encontrar como definiciones en su examen. ¿Okay? ¿Dudas? Sí, yo tengo una duda. No me quedó muy clara la diferencia entre línea de corriente y la de las líneas paralelas, la de flujo laminar. El flujo laminar va a ser directamente con la superficie y la línea de corriente va a ser hacia qué dirección va. Entonces, digamos que si nosotros tenemos, recuerda que siempre lo vamos a hacer con el viento en contra, ¿no? Los análisis. O bueno, el comportamiento del ala sobre el perfil del ala. Aquí las líneas de corriente tendrían una dirección oeste-este y el flujo laminar son las líneas blancas. Ok, gracias. Nada. Muy bien, estos son conceptos muy textuales, teoría muy específica, no hay ningún tema. Paso con el siguiente. El perfil alar. Vamos a definir las principales partes del perfil alar para fines del SIAC. ¿Okay? Lo que les voy a poner aquí es cómo lo define SIAC y a qué se refiere. Algunas cosas no tienen como mucha coherencia, mucho sentido, pero así lo define SIAC. ¿Ok? Vamos con lo más sencillo. Esta zona de acá, ¿cómo se le llama? ¿Borde de qué? Ataque. Borde de ataque. Lo voy a poner como Bravo Alfa. A la de acá, Salida. borde de salida. Muy bien. Tenemos la sección superior del perfil. ¿Cómo se le llama? Estrados. Dos. ¿Y la inferior? Intrados. Entradas. Muy bien. Este de acá. Es mi radio de borde de ataque. O mi radio de curvatura. Voy a definir prácticamente
qué tanto es el borde de ataque, qué parte lo utiliza para fines de diseño. Ahí, por favor, su micrófono. Vamos a tener la línea Perdón, no se imaginaria, escuchó bien. Radio, borde de ataque, ¿qué más? radio de curvatura, el amarillo. Igual lo estoy señalando en la diapositiva. ¿Sí me escuchan bien Ok, todos los gracias. demás? Ah, vale, entonces ahí para que tengan cuidado, igual si no me escuchan bien es probablemente su internet. Bueno, la línea imaginaria que une el borde de ataque al borde de salida, ¿cómo se le llama? Cuerda aerodinámica. Cuerda geométrica. Cuerda geométrica. Cuerda, nada más. La línea imaginaria, cuerda nada más. ¿Cómo se le llama correctamente? Si vemos libros, línea de combadura media. También se lo pueden llegar a encontrar así, pero lo más probable es que vean cuerda, nada más cuerda. Línea de combadura media. ¿Ok? Esta de aquí, que es la línea recta que une al borde de ataque y al borde de salida. ¿Cómo se le llama? Cuerda geométrica. Cuerda geométrica. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que una es recta y la otra no. En este perfil tal vez no se visualiza muy bien, pero si tenemos un perfil de esta forma, mi cuerda va a estar de esta forma y mi cuerda geométrica va a estar así. ¿Okay? Ahí es donde se ve la diferencia. Tenemos la línea o la distancia entre la línea de combadura media o cuerda y la cuerda geométrica. A esta se le llama flecha máxima. ¿Ok? Y a la distancia o la línea imaginaria del intra 2 al extra 2, o también así lo define, sí, aquí está mal, pero así también lo llega a definir. De la cuerda geométrica al extra 2 se le llama espesor máximo. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es la distancia entre el intra 2 y el extra 2. Pero también se lo pueden llegar a encontrar, que está mal, como la distancia entre la cuerda geométrica y el extra 2. ¿Vale? Esas son las principales partes del perfil alar para fines del examen. ¿Dudas? Una No, pregunta. ninguna. Cuando estamos hablando de un perfil asimétrico, que es el que me imagino que del cual estás hablando, la línea recta de curvadura geométrica y la cuerda, hay una diferencia entre ellas dos, pero cuando es un perfil simétrico, ¿serían prácticamente iguales o no? Sean iguales. Ah, ok. De Entonces hecho, no habría una flecha máxima. exacto, no habría flecha máxima Ok. en un simétrico. De hecho, como tal, si tú revisas un libro de ingeniería, bueno, o sea, los diferentes libros de ingeniería, la cuerda geométrica no existe. Es la línea de combadura media y la recta se le llama cuerda. Pero así lo define CIA. Y no se le llama flecha máxima. Los libros de ingeniería lo establecen como combadura máxima. Entonces, insisto, estos valores y estos nombres son para fines del examen. ¿Va? ¿Dudas? No, ninguna. Sí, Edgar, aquí no nos encontramos la CAM, ¿Qué es la CAM? la cuerda aerodinámica media. ¿Qué es? O sea, no lo digo de mala onda, sino te lo enseñaron qué es. Seguramente no.
de la CAM, nosotros solamente la vamos a ver como hay una definición para ciertos parámetros, pero no dentro de unas características de un perfil. ¿Ok? O sea, lo van a utilizar en la redacción o en la descripción de algunos puntos, que se los comento más adelante, pero como tal en una parte del perfil, la CAM no interviene para fines del piloto. La CAM es una sección en la área bajo la curva de la cuerda es una sección del área bajo la curva de la línea combadura media del perfil en donde se va a concentrar el mayor vector de fuerza de levantamiento. Normalmente viene establecido entre un promedio de 22 y 35% de la línea combadura media del perfil y te va a determinar un comportamiento dinámico respecto al centro de gravedad y al centro aerodinámico, pero eso nosotros no lo utilizamos para nada. Ahorita voy a llegar a un punto en donde les voy a especificar en qué escenario podemos encontrar esa famosa CAM, esa famosa cuerda aerodinámica. ¿Cómo la determinamos o cómo sabemos cuál es? Es bajo integrales y no nos toca verlo en esta parte de CIA, ¿va? Ahorita nada más escenarios les comento. De nada. Muy bien, paso a la siguiente diapositiva. Principio de Bernoulli. ¿Qué es el principio de Bernoulli? En esencia, el principio de Bernoulli, que es una de las 5 ecuaciones que cambiaron al mundo, me comenta... ¿Me puede hacer tantito drive, por favor, para sacarle screenshot rápido? Me menciona la cantidad Gracias. de energía mecánica que va a tener un fluido en determinada sección referente hacia su presión. ¿Qué quiere decir? La suma de la presión que se ejerce sobre ese fluido más su energía cinética y su energía potencial, que es mi energía mecánica. Y la diferencia entre las secciones que lleguen a manejar este fluido. ¿En qué lo resumo o qué me sirve a mí para la parte de aviación? En este fenómeno, en entender el fenómeno que sucede en este tubo Venturi, que se le llama también efecto Venturi o efecto Bernoulli. Yo, en una sección que ya lo vimos en motores, en donde tengo un área mayor, voy a tener una presión muy grande y una velocidad muy pequeña. Le reduzco el área, ahora aquí mi área es menor, entonces voy a tener una velocidad grande y una presión pequeña. Esto ya lo habíamos visto en motores, ya lo habíamos platicado. ¿Cómo lo aterrizo para fines de aerodinámica? Si su tía, su abuelita, les pregunta, su novia, su novio, que no tiene nada que ver con la aviación, les pregunta, oye, ¿cómo vuelan los aviones? ¿Ustedes qué responden? Magia. Diferencia de presiones. La diferencia de presiones. Por diferencia de presiones. Muy bien, si contestan otra cosa, entonces no saben. Magia. Magia es la otra posible. Siempre es bueno también decir magia. Magia en los motores y magia atrás. Entonces tenemos un perfil aquí, ¿no? Un perfil muy mal dibujado, pero un perfil. Tengo mi viento relativo. ¿Ok? Voy a tener el viento relativo que se va a desplazar por el extra 2 y el viento relativo que se va a desplazar por el intra 2. Eso ya lo sabemos. Esta distancia va a ser mi distancia 1. Esta distancia va a ser mi distancia 2. ¿Ok? El fluido debe de llegar al mismo tiempo. Ambos deben de llegar al borde de salida al mismo tiempo. Entonces uno se va a desplazar más rápido que el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál se desplazaría más rápido? ¿El del intra 2? El extra 2. En el extra 2 necesita, como tiene más distancia, necesita mayor velocidad y por ende va a tener menor presión. El de abajo va a requerir menos velocidad y por ende va a tener mayor presión. Entonces, por eso la diferencia de presiones la tenemos en la parte del intra 2 y por eso vuelan los aviones.
¿Sí? Así lo aterrizamos a la aviación. Pregunta decía, ¿qué principio explica el vuelo de las aeronaves? Ustedes responden. Principio de Bernoulli. Bernoulli. Principio de Bernoulli. ¿Va? ¿Dudas? No copié ninguna. Siguiente tema. Muy bien. Leyes de Newton. Tenemos 3 leyes de Newton. Igual Newton tiene su ecuación que cambió el mundo, que es la fuerza la fuerza gravitatoria. No la vemos, pero es la base de todo en el planeta Tierra. Tenemos las 3 leyes de Newton. Primera ley, segunda y tercera respectivamente, con nombres en específico. Primera ley de Newton se le llama la ley de la inercia. Segunda ley de Newton se le llama la ley de aceleración. Y a la tercera ley de Newton se le llama la ley de acción y reacción. ¿Ok? Nos podemos encontrar las leyes establecidas en la materia de aerodinámica, por eso es que las revisamos. Primera ley de Newton, ley de inercia. ¿Qué me dice la primera ley? Todo cuerpo se mantiene en reposo hasta que se le aplica una fuerza externa. Es decir, tienes el carrito que se va a mantener estático, sin energía cinética, se va a mantener en reposo. Llegas tú, lo empujas, se va a generar un movimiento. ¿Dudas de la primera ley? No. ¿No? Muy bien. Segunda ley de Newton, la ley de la aceleración. La aceleración va a ser igual a la masa e indirectamente proporcional a la fuerza aplicada. La segunda ley de Newton nos va a explicar la parte del peso y de la gravedad bajo la magnitud de una fuerza y que todo cuerpo va a ejercer una aceleración. En este caso tenemos el carrito que va a presentar una masa, lo sometemos a una aceleración y nos va a resultar a una fuerza determinada. O bien esta aceleración va a ser mi propia gravedad y me va a presentar un peso. ¿Cuál es el valor de la gravedad? Pregunta decía en el planeta Tierra, claro, en México. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. 9.816, ¿no? Algo así. 9.81 metros sobre cuadrado. ¿Qué? No, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? ¿Dudas de la segunda ley? No. No, ninguna. La más importante. Perfecto. La más importante. Tercera ley de Newton. Ley de acción y reacción. Todo cuerpo que se le somete a una fuerza va a tener una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario, ¿no? Ley de acción y reacción. Muy, muy sencillo. Esa es la más importante porque me va a explicar la deflexión de mi perfil alar. Pregunta de SIAC. Y esta va a ser la ley que me establece el por qué vuelan los aviones. Un lado es un principio, esta es una ley, y si no veo qué me están ofreciendo de respuestas. ¿A qué se refiere esta deflexión del perfil alar? Nosotros cuando aumentamos de ángulo de ataque, tenemos el viento relativo de esta forma. Aquí aumentamos el ángulo de ataque. ¿Estamos de acuerdo? O bueno, imagínenselo, mejor dicho. Tengo aquí una distancia 1. Tengo otra vez acá una distancia 2. Conforme yo vaya aumentando mi ángulo de ataque de una manera gradual y ligera, no hasta someterlo a desplome, voy a ir aumentando la distancia 2 y voy reduciendo mi distancia 1. Entonces sigo degenerando a la acción de levantar mi ángulo de ataque, voy a tener una reacción de aumentar mi presión por debajo. Entonces se explica de que el momento en que nosotros generamos un momento de nariz arriba, esa deflexión va a ser muy grande
en la parte del intra 2 y por ende voy a generar el vuelo. ¿Ok? Es la más importante y es pregunta de SIAC. ¿Qué ley de Newton explica el funcionamiento o el vuelo de las aeronaves? Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. ¿Dudas? No. Mi dibujito que hice con mucho amor es igual a este. No. No. ¿Por qué no? Está boca abajo, ¿no? Está volteado. Sí, ¿no? Es No, lo la mismo. fuerza de la presión está abajo. La presión igual para arriba, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué? Estas flechitas son vectores. Pregunta de SIAC, y ya lo había platicado con ustedes. ¿Cuáles son las... Ay, güey. ¿Cuáles son las 3 características de los vectores? Pregunta de SIAC. Dirección, magnitud e intensidad. Dirección, magnitud y sentido. Magnitud y sentido. ¿Para dónde están apuntando las flechitas? Para En arriba. ambos escenarios. Hacia arriba. Hacia arriba. Y aquí también, solamente que me lo señalaron por encima del perfil. Pero estoy hablando de lo mismo. ¿Ok? ¿Para qué quería llegar con esto de que sean iguales o no? Al que me volvieran a definir y que si no lo tenían subrayaran los 3 parámetros de los vectores. Magnitud, dirección y sentido, porque es pregunta del examen. ¿Ok? Magnitud, ¿qué y qué, perdón? Magnitud, dirección y sentido. Gracias. De nada. Oiga, Ya dijo que la tercera ley de Newton explica el funcionamiento de las aeronaves y la de Bernoulli, ¿por qué vuelan las aeronaves? No, ambos explican el por qué vuelan las aeronaves. Uno, por un lado, el principio de Bernoulli de esta diferencia de presión. Y la tercera ley de Newton de cómo tú vayas accionando, cuando tú vayas llevando la acción de aumentar tu ángulo de ataque, vas a tener una reacción de mayor generación de presión. Lo que puede diferenciar en tu examen es que te van a preguntar ¿qué ley explica el vuelo de las aeronaves? Y otra pregunta va a ser ¿qué principio explica las leyes? ¿Qué principio explica el vuelo de las aeronaves? Entonces, debes de tener cuidado ahí qué te están explicando. O en su defecto, que te pregunten ¿cuál de los siguientes explica el vuelo de las aeronaves? Y que veas dentro de los 3 incisos que te dan si viene la tercera ley de Newton. Si no viene la tercera ley de Newton, vas a tener que contestar el principio de Bernoulli. ¿Ok? Pero ambos explican lo mismo. Va, muchísimas gracias. Nada. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas de mi avión? Tengo 4 fuerzas. ¿Cuáles son? Levantamiento, peso. Ajá. Tracción y resistencia al avance. Bueno. Esta que está, la estoy dibujando en colores. La que está de color negro, bueno, la voy a poner amarilla, porque en negro ni se ve. La amarilla, ¿cómo le llamamos? Levantamiento. Levantamiento. O como otra más. O sustentación. ¿Sí? Muy bien. La de color azul, ¿cómo le llamamos? Empuje. Tracción o empuje. Tracción o empuje. Como fuerza, recuerden que tracción es para aeronaves de ¿cuáles? Tracción es para aeronaves de hélice y empuje para motores de reacción. Excelente. Muy bien. En inglés es thrust, ahí no se meten en temas. La morada Es peso. Peso. la roja, Es Resistencia al avance. o ¿cómo le llamamos también? Drag. Drag. En inglés y en español, ¿cómo más también? Arrastre. 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 ¿Ok?
y drag. Vamos a dejarlo el de drag, porque cuando hablamos de ecuaciones siempre se refieren con la D en cuestión de resistencia. ¿Ok? Y bueno, vamos a nosotros a presentar o enfocar nuestro estudio de aerodinámica en levantamiento y en arrastre, ¿ok? El peso no tiene mucha ciencia, es determinar la masa de la aeronave por la gravedad que tenemos en la Tierra. Entonces, si nosotros vemos que el peso vacío, digo que todos los diferentes tipos de peso los vemos en operaciones, pero que el peso vacío lo tenemos de 78,000 kilos, pues bueno, ese es mi peso como tal. Ya si quiero determinar mi masa, lo divido entre mi gravedad, es indiferente, pero no va a venir nada en el examen. La tracción o empuje, pues ya hablamos un poco de él en la parte de aeronaves y motores y no nos van a venir cálculos de esta fuerza, entonces la consideramos despreciable para esta materia. En la que nos tenemos que enfocar es en levantamiento o sustentación y en resistencia al avance. ¿Ok? Siendo así, vamos a ver las características principales de cada una de ellas. Primero, pregunta de SIAC, ¿cuál es la ecuación del levantamiento? Un medio de la densidad del aire por la superficie al lado por el coeficiente de levantamiento por la velocidad al cuadrado. Ok. Primera regla, muy bien, es correcta. El orden de los factores no altera el producto. Es decir, si primero me ponen la S, después me ponen la V al cuadrado, después me ponen el CL, es igual. No se las van a poner en orden, pero no importa, es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto, es una multiplicación. Se les pueden poner todo, en lugar de que se los pongan así, les van a poner todo entre 2, es lo mismo. O les pueden poner un punto 5 al inicio, es lo mismo. ¿Ok? Lo importante es que tenga esos valores. Importante también definir cuál es cada uno. Este es... ¿Qué es la S? ¿Mande? Superficie alar. Ahorita voy a definir cada parámetro. Gracias. Esta es la densidad del aire. ¿Cómo se llama esta letra? Rho. Pregunta de SIAC. Este SA es la superficie alar. ¿Ok? Este CL es mi coeficiente de levantamiento. Y pues mi V es velocidad. ¿Ok? Otra pregunta decía, ¿cuál es el parámetro más importante para generar levantamiento? La superficie alar. La velocidad. La velocidad, porque está al cuadrado. La velocidad es lo más importante. Por eso en sus vuelos, cuando iban a aterrizar, le dicen, cuida tu velocidad, porque si no te desplomas. La velocidad, pregunta decía, es el parámetro más importante del levantamiento. Pregunta decía, si duplico mi velocidad, ¿cuántas veces o cuánto va a ser mi levantamiento? El doble. El doble. Triple, ¿no? O cuádruple. Cuádruple, 2 al cuadrado. 4 veces. Si cuatruplico mi velocidad. Exacto. Si cuatruplico mi velocidad, ¿cuántas veces voy a tener mi levantamiento? 8 veces. 16 veces. 4 por 4. 16 veces. Recuerden, es el valor al cuadrado. Y nada más esos dos escenarios les gusta manejar así. Cuando lo hacen 2 veces o cuando le aumentan 4 veces la velocidad. Ok, toda la parte de levantamiento, pues ahorita la vamos a ir practicando poco a poco. Necesitamos de estos parámetros. La superficie alar la determino a través de mi envergadura y mi cuerda, el coeficiente de levantamiento, a través de las características de mi perfil, la densidad del aire, de acuerdo a qué ISA o a qué altitud me encuentre,
Y la velocidad, bueno, pues es el valor que yo voy a estar modificando como tal bajo el acelerador. ¿Cuál es mi ecuación del arrastre o de la resistencia? Igual, pero cambia el coeficiente, en lugar de ser levantamiento va a ser de arrastre. Es de resistencia. Excelente, lo mismo, nada más cambia mi coeficiente. Ahora es mi coeficiente de arrastre. Muy bien. Ahorita les platico por qué es importante también recordar la ecuación de arrastre. Digo, aparte que también se las preguntan. La resistencia al avance, que es el tema que ahorita ya vamos a atender, la fuerza que vamos a atender, resistencia al avance o arrastre, se va a dividir principalmente en dos. Para fines del examen, para fines de SIAC, solamente la vamos a dividir en dos. Vamos a tener por ahí, si vemos en algún libro, que resistencia por fricción y resistencia por forma. La resistencia por fricción, que va a ser aquella que se genera a través del contacto de las partes mecánicas con el fluido, o la resistencia por forma, de acuerdo a cómo están diseñadas, pertenecen a resistencia parásita. ¿Ok? Entonces, si ustedes se las llegan a encontrar, aquí le voy a poner resistencia por fricción, por resistencia, por forma, ustedes lo van a relacionar con las características que ahorita les comente de la resistencia parásita. ¿Ok? Estas dos resistencias forman la resistencia total a la que me voy a estar sometiendo. El 97% de la resistencia aproximadamente va a ser resistencia inducida y el 3% va a ser mi resistencia parásita, aproximadamente, más o menos. Eso bajo un análisis aerodinámico. Nosotros en ingeniería en aerodinámica hacemos el cálculo de una cosa llamada polar, una gráfica que nos va a determinar cierto comportamiento y de ahí vienen estos valores, que nada más es nice to know, ¿ok? ¿Cuáles son las características de la resistencia de cada una de ellas? La resistencia inducida va a ser aquella resistencia que se genera o se produce en el ala. La podemos encontrar definida en el examen como la componente horizontal de levantamiento. ¿Por qué componente horizontal? Pues porque por un lado tenemos la fuerza de levantamiento y perpendicular a ello tenemos el arrastre. ¿Ok? Y al inducida a ser la mayor cantidad, la podemos encontrar definida de esta forma, que es un escenario de SIAC. ¿A qué se refiere que esta resistencia inducida se produce a lo largo del ala? Recuerden que el ala, tenemos esta forma, acá está mi fuselaje. Voy a tener una sección pegada al fuselaje y una sección pegada hacia fuera del fuselaje. Esta parte le llamo raíz y a esta parte le llamo punta. ¿Ok? Ya la habíamos visto. La resistencia inducida va a ser aquella que en contacto con el viento relativo, que digamos que viene de esta forma, va a empezar a desplazar el fluido y se va a empezar a desprender. El fluido o el desprendimiento sobre el ala, pregunta de SIAC, siempre va a ser de la raíz hacia la punta. ¿Okay? Y este desprendimiento, estos vórtices que se generan, que van a ser siempre, porque siempre vamos a tener contacto del ala con el fluido, con el aire, va a ser mi resistencia inducida. ¿Ok? ¿Dudas de la resistencia inducida, de lo que ahorita acabo de comentar? ¿Puedes repetir la pregunta del SIAC, por favor? ¿Cómo es el desprendimiento sobre un ala? Y es de la punta, de la raíz hacia la punta. Edgar, perdón, ¿podrías poner la presentación? Ya intenté ponerme de espera, pero no me cargo. Listo. ¿Esto mismo hace referencia al desplome? No, todavía no entramos como tal al desplome como definición, sino de que, o sea, sí se va a ir desplomando poco a poco en varias secciones del ala,
Este desprendimiento va a generar un vórtice y esa es la resistencia inducida. Como tal, el del desprendimiento de la capa límite por un alto ángulo de ataque y todo eso, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. La resistencia por los vórtices es la inducida también, por las puntas de ala. Sí, o sea, toda la resistencia que se genera en el ala es inducida. Toda. Y esto es porque esta tendencia, que recuerden que las alas van a tener algo llamado torcimiento, ya habíamos platicado que es torcimiento. Y aún así, por el mismo flujo y por ser una superficie de una dimensión considerable, pues va a generar desprendimientos, y estos desprendimientos son las resistencias inducidas. Recuerden, y como les dije ahorita, pregunta de SIAC, el desprendimiento va a tender de la raíz hacia las puntas. Entonces nosotros, bueno, no nosotros, sino en las aeronaves, se les agrega un mecanismo para reducir este tipo de resistencia, es decir, para hacerla más pequeña y que no me afecte tanto, que es una alita por aquí. A esa alita. Son los winglets, ¿no? Los winglets o los sharklets. Sharklets. ¿Ok? Pregunta de SIAC, ¿cómo reduces la resistencia inducida? Colocando winglets y colocando sharklets. Que normalmente siempre viene la parte de winglets nada más en el examen. ¿Para qué sirven estas cosas? Para retardar ese desprendimiento sobre la punta. Entonces tu flujo va a venir sobre la raíz, lo va a direccionar a la punta, y en lugar de que genere más turbulencia, más turbulencia de estela y genere más vórtices, tú le metes un dispositivo de esta índole para que pierda energía en el momento en que tenga que subir y que cuando se aligere ya no sea con tanta fuerza o ya no me presente tanto arrastre. Entonces, pregunta decía, ¿cómo reduces la resistencia inducida con los winglets? ¿Ok? Otra pregunta decía, ¿cómo se desplaza el fluido en los winglets? Hacia arriba, hacia afuera. El famoso upward, outward. ¿Ok? Viene mi flujo turbulento, me lo va mandando hacia el ala. Llega mi winlet siempre va a ir hacia adelante, la parte con mayor dimensión, siempre va a ir hacia arriba, perdón, hacia arriba. Entonces mi fluido va a tener que desplazarse por este perfil, por esta parte del ala, va a perder energía cinética porque tiene que ocuparla para subir y va a salir o se va a botar del ala. Entonces va a perder energía, va a perder fuerza y por ende voy a reducir mi resistencia inducida. ¿Ok? ¿Dudas de esto que acabo de comentar? ¿El winglet los desplaza hacia arriba y hacia atrás, Inge? Hacia arriba y hacia afuera. Ah, ok, gracias. O te lo vas a encontrar en inglés. Te va a decir upward, outward. ¿Sí? Voy a borrar lo de aquí arriba. Ahora, esta resistencia entonces la reduzco con winglets. Y hay otra forma, aumentando el alargamiento. ¿Qué es el alargamiento? Será como el 777, el nuevo 777, un poco con las alas más alargadas. Sí, pero ¿cómo definen o qué es alargamiento?
con mayor superficie alar. La distancia de de la envergadura raíz a más la- grande es mayor. El alargamiento es la relación entre la envergadura y la cuerda. ¿Ok? Entonces, tú tienes que, por diseño, aumentar ambas o aumentar principalmente la envergadura. Pero no la puedes aumentar la envergadura no lo puedes aumentar tanto porque te va a presentar una mayor distancia que tiene que recorrer tu fluido y te vaya a generar mayor resistencia. Entonces debe de ser proporcional. Aumentas cuerda y aumentas envergadura. ¿Cómo determinamos o de dónde nace esto? Bueno, en las ecuaciones el coeficiente de resistencia inducido es el coeficiente de levantamiento al cuadrado por pi, por el alargamiento, por el factor de Oswald. El factor de Oswald no es al cuadrado, por el factor de Oswald. Entonces nosotros tenemos como divisor al alargamiento. Si nosotros lo hacemos más grande, nuestro CDI se va a hacer más pequeño. Entonces así reducimos nuestra resistencia inducida. Ok, de ahí nace esa definición. Ahora, preguntas de SIAC. Perdón, Edgar, ¿cuál era el de resistencia inducida? Era coeficiente de levantamiento al cuadrado sobre qué, perdón. La fórmula esa no te sirve. No la vas a utilizar nunca. No, nunca la vas a utilizar. Y lo que tú debes de entender es que la resistencia inducida es la que se produce en el ala y para reducirla necesitas winlets o aumentar alargamiento. ¿Ok? ¿Qué es el alargamiento? La relación entre la envergadura y la cuerda. ¿Ok? La tienes que aumentar de manera proporcional. ¿Va? Eso es lo importante, lo que tenemos que entender nosotros. Ahora, pregunta decía, ¿cómo va a ser la resistencia inducida en aeronaves con mayor alargamiento? Menor. Menor. Bien. Muy bien. Otro escenario, digamos que esa era su pregunta número 3 del examen. Va la pregunta número 4. ¿Cómo es la resistencia? ¿Mandé? Perdón, o sea que entonces un planeador que tiene alas más largas tiene menor resistencia inducida. No, ahí voy justo a ese escenario. ¿Cómo es la resistencia inducida a una aeronave con mayor envergadura? Mayor. Mayor, ¿por qué va a ser mayor? Porque tiene más superficie. Porque tiene más correspondida por el tamaño del ala. Excelente, sí, por eso. Si nosotros Una pregunta. Ajá. Disculpa que te interrumpa. ¿Podríamos decir que la resistencia inducida está directamente relacionada con la sustentación? ¿Cómo lo definirías? Digo, sí, porque es una fuerza que va directamente o sea, si se genera una, nace la otra. Pero Bueno, básicamente eso era mi punto, que es así que la resistencia inducida es resultado pues de igualmente de la sustentación. Entonces, mayor superficie alar, mayor, vamos a decir técnicamente sustentación que esta genera, es mayor la resistencia inducida. Exacto, ¿Es algo así? sí. Bueno, más o menos lo que me imagino. Tu relación es adecuada. En cuestión de estos escenarios, yo les decía que la resistencia inducida es a partir del recorrido que tienen que hacer de la raíz hacia la punta, todo el desprendimiento que se genera de la raíz a la punta. Si tú solo le aumentas la envergadura, entonces vas a tener más resistencia, ¿estamos de acuerdo? Porque va a tener que recorrer más, va a generar más vórtices. Entonces generas mayor resistencia inducida. Pero no dije que si se aumenta el alargamiento, disminuye la resistencia inducida. Pero el alargamiento es la relación entre envergadura y cuerda, no solamente uno de los parámetros. Pero si aumentas la envergadura, ¿no se aumenta el alargamiento? Sí, pero es proporcional. ¿Qué sucede? Si tú
también por eso se clasifican de manera diferente. Si tú estableces el criterio solo de aumentar la envergadura, tú puedes hasta modificar la condición aerodinámica y establecer a tu aeronave como un planeador. Entonces, por eso se debe, la condición del coeficiente de levantamiento referente a que al coeficiente de arrastre de la resistencia inducida se vea reducida por el aumento del alargamiento, es cuando se consideran las dos de manera proporcional. Porque hay un factor en la fórmula que se llama factor de Oswald. Este factor de Oswald establece un parámetro muy específico de acuerdo a las condiciones de cuerda de raíz y cuerda de punta que tú tengas, que se llama conicidad. Pero esos temas como tal de ya específicos en manera matemática no los incluimos porque no nos interesan a nosotros. Una pregunta, Edgar. Y una Esto Sí. también va de acuerdo a la envergadura del ala y totalmente al tipo de perfil, ¿cierto? Que tenga el avión. Bueno, es que como tal, cada perfil se va a comportar de una manera diferente y vas a establecer criterios completamente particulares para cada uno de los perfiles. ¿Qué sucede cuando tú diseñas una aeronave? Cuando tú vas a diseñar una aeronave, lo primero que haces, lo primerito que debes de hacer es determinar para qué lo quieres, ¿no? Para qué tipo de operación. Si lo quieres para soportar mucha carga, si lo quieres para vuelos comerciales, para vuelos acrobáticos, para vuelo lento, lo que sea, ¿no? A través de que tú defines la misión de tu aeronave, lo primero que haces de manera técnica es establecer los perfiles alares que se acomodan a lo que tú estás buscando. Analizas muchos parámetros de esos perfiles alares. ¿Cuál es su ángulo crítico de ataque? ¿Hasta cuánto me puede soportar de sustentación? ¿Sobre qué número de Reynolds me va a establecer? ¿Sobre qué número de Reynolds lo voy a trabajar? ¿Cuáles van a ser los grados de viscosidad que va a soportar mi perfil? Etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que tú escoges tu perfil alar, el primer componente que diseñas es el ala. Entonces tú tienes que empezar a definir las estaciones de tu ala y empezar el análisis aerodinámico, después un análisis estructural. Entonces, como tal, quien me va a definir todas las partes o todo el juego completamente es mi perfil alar. Aquí lo único a lo que yo quiero llegar es que la resistencia, conforme tú le vayas aumentando la superficie en la que se tiene que desplazar, vas a aumentar tu resistencia inducida. En cuestión o en consideración del aumento del alargamiento, por eso les hice ese paréntesis y se lo repetí varias veces, tiene que ser de forma directa, tiene que ser en relación la envergadura con la cuerda, porque trae un parámetro que se llama factor de Oswald. Y el factor de Oswald es otra situación. Entonces, la idea es de que tú, aumentando la envergadura, va a tener que recorrer mayor distancia el flujo de la raíz hacia la punta, te va a generar más vórtices. Si te genera más vórtices, te va a generar mayor resistencia inducida. Ese es el punto al que quiero llegar. En cuestión de los criterios ahorita y de los parámetros del perfil, de manera aerodinámica, lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Ok? O sea, entonces, si aumentas el alargamiento, no quiere decir que estás aumentando la envergadura. La estás aumentando, pero de manera directa en relación con el aumento de tu cuerda. O sea, no es que aumentes, o sea, no quieres nada más le metas no sé, por darle un valor. No, si tenías 10 metros de envergadura, le vas a meter 20 metros de envergadura y ya eso es suficiente para reducir tu resistencia inducida. Sino que si tú vas a aumentar tu envergadura, tienes que
aumentar también un poco la consideración de tu cuerda o darle alguna configuración en específico por ciertos parámetros. O sea, compensas la envergadura, ¿no? Básicamente. O bien, o sea, si le quieres aumentar de 10 a 20, le relacionas tu envergadura en 10, la sumas a 20, tu cuerda la mantenías en 5, en lugar de subirla a 10, la subes a 8. Entonces ahí le ganas un parámetro, aumentas el alargamiento, reduces la resistencia inducida. Además de que le das alguna configuración, por ejemplo, de meterle un flechado o de meterle más torcimiento. O sea, son muchos parámetros. Pero lo que me interesa es aterrizarlo solamente en este escenario, que es uno de SIAC. Edgar, a decir, quiero entender que a mayor envergadura, menor resistencia inducida y viceversa. Al revés, mayor envergadura, mayor resistencia. Olviden lo matemático. Ya no lo voy a poner porque si no vamos a entrar en mayor tema. Olviden lo matemático porque no voy a definir de una manera cuál es factor de Oswald y toda esta situación, porque no es de nuestro interés. Vamos a ponerlo aquí por eso. A mayor envergadura. Mayor resistencia inducida. ¿Y a mayor alargamiento, menor resistencia? Sí. Vamos a resumirlo de esas. Igual, la manera matemática no lo relacionamos, ¿ok? Esto es los conceptos importantes de la resistencia inducida, ¿ok? Y esto que tengo acá abajo, que es pregunta de SIAC. Recuerden que el diseño de las aeronaves se hacen para que se desplacen a ciertas velocidades, que es cuando lo tenemos las clasificaciones que de subsónico, transónico, supersónico, etc. Entonces la resistencia inducida, que va a ser la que más me va a afectar en la resistencia total al avance, va a disminuir mientras mi velocidad aumente. Eso es muy importante, subráyenlo porque se lo van a encontrar. ¿Okay? Conforme yo vaya aumentando mi velocidad, mi flujo se va a adherir, va a mantener su capa límite más tiempo sobre la superficie alar, entonces mi resistencia va a verse disminuida. Si yo empiezo a trabajar a bajas velocidades, mi desplome va a ser más constante, entonces va a aumentar. Esto lo podemos observar en esta gráfica de aquí. A bajas velocidades tengo una resistencia inducida muy alta y conforme voy aumentando la velocidad, voy disminuyendo mi resistencia inducida. ¿Ok? Ahora, eso es muy importante para que lo subrayen porque se lo van a preguntar. Ahora, ¿cuál es la otra Esto resistencia? es por el... Perdón, Edgar, ¿Sí? esto es por el tema de presiones, ¿cierto? En parte sí, pero más que nada, ¿qué tanto tú lo vas a adherir a tu superficie? ¿Qué tanto se va a mantener la capa límite? La siguiente resistencia es la resistencia parásita. Recuerden que para fines del examen solamente van a considerar principalmente estas dos. Las otras resistencias, que es por fricción y por forma, van a tener las mismas características o las mismas propiedades que la resistencia parásita. ¿Cuál es o cómo se define la resistencia parásita? Es aquella que se genera por las partes que no contribuyen a la sustentación, las partes que van a tener un choque o un contacto directo con el viento relativo, pero que no me van a generar sustentación. Como cuáles, por ejemplo, el empenaje, el fuselaje. Del empenaje hablo de las partes fijas, el fuselaje, el tren de aterrizaje, que es el principal y que es la pregunta de SIAC. Tren de aterrizaje, los motores, los tanques de combustible externos, etcétera. ¿Ok? Cuando a ti te dicen ensucia el avión porque nos estamos quedando altos, ¿cuál es el dispositivo que más resistencia parásita te va a generar? El tren de aterrizaje. ¿Ok?
Por eso lo bajas y reduces velocidad. Capi, una duda aquí. ¿Los spoilers no cuentan también? Como parte de resistencia parásita, sí, se podría considerar como parte los spoilers. Al final no tienen un perfilado de generación de sustentación, sino es una simple lámina que te va a frenar. Va, gracias. De la resistencia parásita, nosotros tenemos como principal elemento el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje, pensémoslo un poquito para una aeronave fija. Una aeronave pequeña con el tren fijo. Hablemos de un Cessna. Pregunta de SIAC, ¿cómo puedes reducir la resistencia parásita? ¿Qué le vas a dar a esas partes exteriores que no te generan sustentación? Un perfil aerodinámico. Le vas a dar una curvatura. A esta curvatura, ¿cómo se le llama? Fuselar. ¿Carenado? Un fuselado o un cadenado. ¿Ok? La siguiente vez que ustedes vayan a volar, si bien su avión no tiene los famosos patines del tren, revisen los montantes. Los montantes son los que sostienen al ala. Ya habíamos platicado de ellos, ¿no? Si se fijan, los montantes tienen una pequeña curva, o sea, es decir, no son rectangulares, sino tienen una pequeña curva. Ese se le llama fuselado o cadenado. ¿Para qué? Para reducir un poquito esa resistencia parásita. ¿Ok? Ahora, hay un concepto muy importante y muy utilizado en cuestión de SIAC y aerodinámica en general, que se le llama área placa plana equivalente. Como quick reference, siempre ustedes que encuentren este concepto de área placa plana equivalente, siempre lo van a relacionar con la resistencia parásita. ¿Ok? ¿Qué define o qué significa esta área placa plana equivalente? Es la suma de todas las áreas que me van a generar resistencia parásita. De esas áreas que son muy pequeñas y que no se pueden considerar como individuales. El mayor ejemplo, los remaches. Los remaches es la técnica que se utiliza para unir las partes de un avión. Como tal, no es que agarren un tornillo o una pija o un clavo y las unan, sino se utiliza una técnica llamada el remache. Estos remaches nosotros vamos a tener, si bien está y la técnica del avellanado es adecuada, va a tener una pequeña superficie hacia afuera, una pequeña como cabecita. Estos remaches me van a generar un pequeño desprendimiento de mi capa límite y me va a generar una pequeña cantidad de resistencia parásita. Si bien un Cessna ha de tener como unos 100, 150 remaches, una aeronave comercial tiene arriba de 1000. Entonces no es como tal que nosotros nos pongamos a cuantificar cada uno de los remaches. Entonces, para todas estas áreas que me van a generar una resistencia parásita, defino el concepto de área placa plana equivalente. ¿Ok? Y se refiere hacia la resistencia parásita de todas esas pequeñas partes. Ahora, a comparación de la resistencia inducida, la resistencia parásita va a aumentar mientras la velocidad aumenta, porque va a tener un choque más constante con el viento relativo y va a tener mayor pérdida. ¿Dudas de la resistencia parásita? No, ninguna. No. Perfecto. Voy a pasar a la siguiente. Un poco de conceptos generales
Primero, ¿cómo definimos de manera técnica al desplome? Pregunta de SIAC. ¿Desprendimiento de qué? De la capa. Ojo laminar. Desprendimiento de la capa límite. Muy bien, así va a venir. Definición de desplome. Y mi inciso de respuesta correcta va a ser desprendimiento de la capa límite. ¿Qué es un desplome? Es una pérdida de sustentación. ¿Por qué? Por un desprendimiento del flujo de la capa límite sobre mi superficie, que usualmente, hablando ya en cuestión de operación, va a ser por un ángulo de ataque alto. Manejar bajos regímenes de velocidad y por ángulos de ataque altos. ¿Ok? ¿Qué va a ser o cuál es la característica del desplome en cuestión de SIAC? Su definición técnica, que ya revisamos, y el cómo te recuperas de un desplome. De manera general, ¿cómo te recuperas de un desplome? Con la velocidad. Acelerando. Nariz abajo. Con timón. Nariz abajo y aumentando la velocidad. Exacto. Es controlar la actitud del avión, es decir, nariz abajo, y aumentando velocidad. ¿Ok? Así les va a venir su pregunta. ¿Cómo te recuperas de un desplome? Y la respuesta debe de tener algún juego de palabras similar a lo que estamos platicando. Controlar la actitud del avión y aumentar velocidad. Ahora, ¿qué es la barrena? La barrena es un desplome agravado por una trayectoria helicoidal. Esa es la definición que se van a encontrar ustedes en su examen. ¿A qué se refiere? Pues una situación de desplome más giros, más una guiñada no controlada. Aquí, en cuestión de cómo recuperarse, solamente me van a preguntar de mi primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Los alerones neutral. Timón. Desacelerar. ¿Ok? El primero es desacelerar. Hablamos de pasos técnicos, ¿ok? De pasos que yo tengo que llevar a cabo en mi cabina. Bien, lo primero que tengo que identificar es hacia dónde estoy girando, pero ese no se considera como un paso técnico. Entonces, ya que identifiqué yo hacia dónde estoy girando, desacelero, pongo mi timón o mi mando en neutro, aplico pedal hacia el sentido contrario a mi giro y después, ya que esté controlado, aumento potencia. ¿Ok? De cualquier manera, nada más en cuestión de barrena me preguntan del primer paso. Desacelerar o reducir velocidad. ¿Ok? ¿Dudas de los escenarios que me puedo encontrar de desplome y barrena? No, Capi, ninguna. Muy bien. Sigo con el concepto del factor de carga. Muy sencillo. Es la relación entre la fuerza de levantamiento y el peso. Es decir, factor de carga lo defino así. Ay, perdón. Es una W, no es una N. Una relación entre levantamiento y peso. Aquí hay un tema con factor de carga y con SIAC. Quiere complicarnos un poco la existencia. Nos va a venir una pregunta donde nos dice, ¿qué unidades corresponden al factor de carga? Nosotros respondemos adimensional. ¿O cómo se mide el factor de carga? Fuerzas G, ¿ok? Para el examen. Fuerzas G. Pero de manera física es una magnitud adimensional. ¿A qué me refiero? El factor de carga es una relación entre levantamiento y peso. El peso es una masa por aceleración, la masa de mi cuerpo por la gravedad. Entonces tengo kilogramos
por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? El levantamiento, densidad es kilogramos sobre metro cúbico. Por superficie alar es metro cuadrado. Por coeficiente de levantamiento, no tiene dimensiones. Por velocidad al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Tengo 4 metros, tengo 3 abajo, entonces le quito aquí y me queda kilogramo sobre metro. Kilogramo metro sobre centímetro, sobre segundo al cuadrado. Esta dimensión se le llama newton. Entonces el levantamiento está en estas unidades y el peso está exactamente las mismas. Físicamente el factor de carga es un factor adimensional. Sin embargo, para SIAC ustedes tienen que contestar fuerzas G. ¿Ok? Les van a manejar 3 escenarios del factor de carga. Les van a manejar el factor de carga que se obtiene a un viraje de 60 grados y a un viraje de 80 grados. Estos van a ser constantes, no importa si tienes un Cessna, no importa si tienes un 380. Estos factores de carga van a ser constantes. A 60 grados vamos a tener 2G y a 80 grados vamos a tener 5.76 G. ¿Ok? Y el otro factor de carga en vuelo recto y nivelado, ¿qué valor sería? 0. 1. ¿Por qué? Porque tienes tu valor de levantamiento igual a tu valor de peso. ¿Ok? Entonces, en vuelo recto y nivelado, tu factor de carga sería 1. ¿Ok? Pregunta de SIAC. Y bueno, y estas también son preguntas de SIAC. Este es de aquí. ¿Dudas de factor de carga? Capi, en vuelo recto y nivelado, el factor de carga también puede venir expresado como lo había puesto del otro lado, con G, con fuerzas G, vaya lo mismo, pero puede venir expresado también así. Sí, te puede venir 1G. Ah, ok. Gracias. Pero ese creo que sí no le ponen G, ¿eh? Pero bueno, es indiferente. El chiste es de que es 1. Edgar, para vuelo recto y nivelado, hay una forma en específico, ¿cierto? ¿Cómo? L es igual a peso, igual a media, coeficiente de levantamiento más B2. No. O sea, en vuelo recto y nivelado, tus fuerzas se mantienen en equilibrio. Es decir, la sumatoria entre ellas es 0, entonces las fuerzas son iguales. Por eso es que te da 1. No tienes que aplicar ninguna fórmula ni nada por el estilo. Y esa fórmula que comentas nunca la había escuchado. Digo, al final te pueden dar valores, por ejemplo, de levantamiento, de superficie alar, de envergadura, de cuerda, y tú puedes calcular tu propio factor de carga, pero no sucede así en el examen. O sea, te definen solamente en recto y nivelado, a 60 grados y a 80 grados de viraje. Y ya. Listo. Gracias. Y la misma definición, ¿no? De factor de carga. De nada. Vale, muy bien. Continúo con la parte de carga alar. Aquí no la he modificado, perdón, una disculpa. Es la relación, la carga alar, es la relación entre la superficie alar y el peso. ¿Ok? Es decir, estructuralmente, ¿qué tanto puede soportar mi superficie sin que sufra algún daño, sin que principalmente aplauda? Esa es mi carga alar. Y el siguiente concepto es ya de virajes. Primero tenemos que entender qué es un viraje. ¿Ok? El viraje es cuando nosotros vamos a tender hacia un lado
vamos a aumentar la presión en una de las alas, vamos a disminuir en otra y nos va a generar una tendencia hacia un giro. ¿Ok? Ese es un viraje. De las componentes que teníamos, de las fuerzas que teníamos en vuelo recto y nivelado, teníamos levantamiento y peso. ¿Ok? El peso en un viraje se va a mantener igual. ¿Por qué? Por la gravedad. Gravedad. Y la sustentación se va a modificar y me va a generar dos componentes. Me va a generar una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ok? Estas componentes se van a ver reflejadas o me las van a separar en otras dos fuerzas. Una llamada fuerza centrífuga y otra llamada fuerza centrípeta. La fuerza, primero, para entender a qué se refiere o a qué nos define, estas fuerzas van a nacer a través de un giro, de una tendencia de giro, de generar una velocidad angular, es decir, un movimiento rotatorio. Como ya habíamos visto, el levantamiento se va a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Cuál es la componente horizontal del levantamiento? Es la fuerza centrípeta. Y la componente horizontal del peso es mi fuerza centrífuga, por eso es que está acá. Entonces, en un viraje voy a tener 4 fuerzas. ¿Cuáles son estas 4 fuerzas? Levantamiento, peso, fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. Exacto, levantamiento, peso, fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. Pregunta del examen. Ahora, ¿en cuál o qué fuerzas se someten en un factor de carga en la parte del levantamiento? Es una componente vertical de levantamiento. ¿Y qué fuerza? ¿Centrífuga o centrípeta? Centrípeta. Centrípeta. ¿Y cómo se descompone el peso en un viraje? En una componente vertical de peso. ¿Y en qué fuerza? Centrífuga. Ahora, ¿qué es la fuerza centrífuga y qué es la fuerza centrípeta? La fuerza centrífuga es aquella, recuerden, y nuestro vector me lo está definiendo, es aquella que va a tender a sacarte de tu punto de rotación. La fuerza centrífuga intenta sacarte y la fuerza centrípeta te atrae, que es esta que tenemos definida aquí, con nuestra dirección y nuestro sentido. Entonces, ¿cómo lo pueden ustedes experimentar? Agarren a su persona más cercana a ustedes, agárrenle las manos, pongan los pies juntos y empiecen a girar. La fuerza que los va a intentar sacar, que les va a empezar a tensar los brazos, esa es la fuerza, ¿cuál? Centrífuga. Y la fuerza que van a establecer en sus piernas, que los va a mantener sobre ese punto de rotación, se le llama fuerza centrípeta. ¿Ok? Entonces así se los van a encontrar también definidos en su examen. De acuerdo al factor, de acuerdo al concepto de factor de carga, ¿cuál es la fuerza que te va a tender a sacar de tu viraje? Y su respuesta sería centrífuga. ¿Cuál va a tender a mantenerte o atraerte a tu punto de rotación? La centrípeta. ¿Va? ¿Dudas de esto? O sea, dije, una lavadora podríamos decir que es que es centrífuga. ¿Cómo? Perdón. Una lavadora.
O sea, podríamos decir que es centrífuga. No, o sea, sí, pero así se le llama el mecanismo del giro. No es como tal que la ropa vaya a salir volando, pero bueno, si tú abres la puerta, vas a ver que se van a disparar. Entonces sí, por eso lo relacionamos con... Sí, está bien, lo relacionamos con la lavadora. Literalmente sí, porque tiene un botón que dice centrifugado, ¿no? Y es el que hace que gire. Ajá, se va a mantener sobre el giro, digo, nosotros lo tapamos, pero si lo destapáramos, pues saldría volando todo, ¿no? Porque la ropa se mantiene en un movimiento rotativo, pero siempre va a tender hacia afuera. Es más, muy buen ejemplo. La próxima vez que laven, si es que lavan su ropa ustedes, si es que ustedes lavan su ropa y tienen la tapa transparente, asómense y van a ver hacia dónde está pegada la ropa. Debe de estar pegada hacia las paredes de lavadora. ¿Por qué? Porque quiere sacar a la ropa. ¿Va? Muy bien. Inge. Sí. ¿Me puedes repetir las 4 fuerzas nada más para apuntarlas? El viraje es levantamiento, peso, fuerza centrífuga y fuerza centrípeta. Ok, gracias. De nada. Ahora ya hablamos de que la fuerza centrífuga te va a querer sacar, la fuerza centrípeta te va a querer atraer. Entonces les decía, en un viraje coordinado, ¿cuál es mayor? Ninguna. Iguales. Son iguales. En un derrape, La centrífuga. La centrífuga es mayor. Excelente. Muy bien. ¿Cuál es el derrape? La maniobra que hacían cuando le metían el alaveo pronunciado de un lado y el timón del otro lado para reducir este régimen de descenso muy rápido sin someterse a cambios significativos de velocidad. Excelente. Por último, de esta diapositiva, y ya el día de hoy, que ya es tarde, el régimen y el radio de viraje. Muy sencillo. El régimen es el tiempo que me va a llevar a realizar el viraje. El radio es la distancia que me va a llevar a hacer ese viraje. Los virajes se van a establecer, pregunta decía, por 2 parámetros principales: el ángulo de banqueo y mi velocidad. ¿Okay? Esos son los 2 parámetros que me van a definir un viraje. Si yo quiero tardarme menos en realizar mi régimen, ¿cuál tengo que aumentar? El ángulo de banqueo. Ángulo de banqueo. Si quiero reducir mi tiempo, ¿qué aumento? Velocidad. Mi velocidad. Velocidad. Si yo quiero aumentar el tiempo en el que me tardo, aumento mi ángulo de banqueo. ¿Cómo hacían sus 360 extendidos? ¿Con 10 o con 30 grados? Con 10. Con 30. Con 30 grados. El extendido. Entonces, de banqueo mayor. Si me quiero tardar más tiempo, hago un banqueo mayor y mantengo una velocidad constante. ¿Por qué no manejo velocidad? ¿Por qué no manejo reduzco velocidad? ¿O por qué no manejo reduzco ángulo de banqueo? Porque si reduzco velocidad, puedo someterme a condiciones de desplome. Por eso en estas condiciones solamente voy a aumentar uno de los dos y el otro permanece constante. ¿Ok? Entonces... Capi, tengo una pregunta. ¿A qué se refiere con extendido? Ahorita que dijo extendido. ¿Nunca te dieron esa maniobra? Es que yo tenía entendido que si lo quería hacer extendido, o sea, más largo el viraje era menos grado de banqueo, ¿no? Yo también, porque si aumentas el banqueo, reduces el radio del viraje, ¿no? Pero con extendido se refieren a estar mucho tiempo en el 360, ¿no? Haciendo el 360.
A eso me estamos refería. hablando entonces de tiempo. Ok. Entonces yo lo tenía entendido como que era largo, pues. En cuanto al círculo del 360, largo. Gracias, Capi. Bueno, el ejemplo que di fue de... Bueno, lo que me quería dar a entender, la referencia, era hacia el tiempo. Porque recuerden que estábamos hablando del régimen. ¿Ah? El radio, en comparación, va a ser la distancia en la que me voy a llevar a cabo este giro. Igual uno de los dos va a permanecer constante. Si yo quiero hacer un radio más cerrado, entonces utilizo mayor velocidad. Si quiero hacer un radio, si quiero un radio más extenso, utilizo más velocidad. Ahora sí, si quiero hacer un radio menor, utilizo mayor ángulo de banqueo. Para los que tienen las maniobras bien pensadas ahorita en su cabeza en cuestión de estos escenarios, pues les va a ser muy amigable. Si no, el radio yo principalmente a mí me funciona, lo relaciono más con el coche cuando quiero dar una vuelta en U. Digamos que tengo así la banqueta. Entonces, si yo voy a una velocidad muy alta, me tengo que abrir más. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, no la voy a alcanzar a dar. Entonces, mi radio de viraje aumenta. Si traigo una velocidad controlada, una velocidad menor, y quiero dar un ángulo más cerrado, le doy el volantazo, ¿no? Entonces, aumento mi ángulo de banqueo. En este caso, en los escenarios de los aviones, ahora sí, sería meterle un ángulo lo más extenso posible, que normalmente lo manejábamos a 30 grados, para mantener un radio más cerrado. Entonces, cuando te decían tu 360 extendido, pues lo que no querían ellos es que lo hicieras rápido, sino que te tardaras más. Por eso era la referencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el escenario? Decía esto que les acabo de comentar. ¿Cómo reduces tu régimen de viraje? Pues aumentando la velocidad. ¿Cómo aumentas tu régimen de viraje? Aumentando mi ángulo de banqueo. ¿Cómo reduces tu radio de viraje? Aumentando mi ángulo de banqueo. ¿Y cómo aumentas tu radio de viraje? Pues aumentando mi velocidad, ¿no? Son inversamente proporcionales uno respecto al otro. Ahora, pregunta de SIAC. ¿El régimen de viraje es inversamente proporcional a qué? ¿Con qué voy a tener menor viraje? ¿Aumentando qué? La velocidad. La velocidad. ¿El radio de viraje es inversamente proporcional a qué? Ángulo. Al ángulo de banqueo. Excelente. Listo. Esos son los escenarios de SIAC. ¿Dudas de esta diapositiva? ¿Puede repetir eso, Capi, por favor? Lo último que dijo. Sí, el régimen de viraje es inversamente proporcional a la velocidad y el radio de viraje es inversamente proporcional al ángulo de banqueo. Gracias. Nada. ¿Dudas? Capi, ninguna. Muy rápido. Les voy a mostrar qué nos queda pendiente. Me queda pendiente establecer ejes. ¿Eso te lo sabes, chido? ¿Mandé? Creo que no era a mí. Me falta establecer ejes, me falta establecer estabilidades, me falta establecer un concepto que se llama fineza máxima, me falta establecer qué es centro de presión, qué es centro aerodinámico, me falta establecer estabilidad e inestabilidad, estática dinámica, positiva, negativa, me falta establecer condiciones en cuestión de combustible y performance en posición de centro de gravedad, rápidamente qué es equilibrio, clasificación de aeronaves, los tres principales ángulos, características de superficies supersustentadoras y motor crítico. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Nos escuchamos a las 7. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario?
¿Puede poner rapidísimo la primera diapositiva? Perdón, Capi. No hay dudas o comentarios. Recuerden, mándenme su fecha, por si ya la tienen, mándenmela en privada. Igual, si ya me la mandaron y no están en el grupo, igual fue error mío, pero no sean malitos, apóyenme también mandándome. Ahorita ya es tarde, yo me pongo a hacer otras cosas, tengo que terminar unos reportes. La verdad es que ya no atiendo el celular, pero ya saben que mañana ya algunos les contesto desde las 9, casi en punto les contesto. Entonces, por favor, mándenme eso. Si no están, igual mándenme un recordatorio. El día de mañana continuamos con esta materia. Yo creo que las 3 horas la vamos a ocupar en aerodinámica, pero si no, igual misma dinámica, ¿va? Terminamos, un pequeño break. Continuamos con navegación, me parece. Es lo que les había marcado. Porque recuerden que esta semana terminamos el viernes. Entonces, ánimo. Es una semana de esfuerzo, yo lo sé, muchos seguramente vienen del trabajo y están cansados, pero créanme que va a valer la pena para que aprueben este examen y se olviden por un rato de la parte teórica de SIAC. Ya en ATP nos volvemos a ver. Entonces, muchas gracias a todas, a todos, tengan excelente noche y nos vemos mañana. Descansen. Ingeniero, una disculpa que lo detenga en sus últimos momentos, pero me encargó la diapositiva. A ver, sí, luego se despiden. Gracias, compañero. ¿Me puedes mostrar la diapositiva de las fuerzas de empuje y demás? Ok. Muchas gracias. Buenas noches, que se la pasen bonito. Bye. Descansen. Adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Edgar.